y se les ocurre pensar que su familia, su ministerio o su iglesia tienen unidad como consecuencia de que usted ha sido una persona diligente. Y claro, como usted ha sido una persona talentosa, la unidad del grupo es algo de lo cual pueden enorgullecerse. En varias ocasiones ha dicho en la carta a los Efesios: no se les ocurra vanagloriarse, todo es por fe, para que nadie se gloríe en ello. Ahora nos va a aclarar que hay algunas verdades unificadoras. Es que el asunto va más o menos así. El domingo que recién pasó nos exhortó a desarrollar humildad, mansedumbre y paciencia. Ahora nos dice: las verdades doctrinales que unifican el cuerpo de Cristo son estas. Si ustedes le suman a su esfuerzo estas verdades, pues entonces el cuerpo de Cristo estará unificado. Comprobamos en el taller que hicimos que cuando nosotros conocemos a una persona, podemos confiar en ella. Los lazos se harán más fuertes en cuanto más conocemos de esa persona. Bueno, es siempre el mismo asunto. Entre más nosotros conocemos a nuestro Señor, más fácil será que nuestra fe crezca y que nuestra confianza en Él se desarrolle. Por eso y más es que nuestro estudio de hoy se titula Verdades Unificadoras. Vayan a la carta a los Efesios en el capítulo 4 y vamos al verso 4. Por favor, cuando encuentren la cita, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Efesios capítulo 4, vamos al versículo 4. Verdades unificadoras en el cuerpo de Cristo. Efesios 4, verso 4. ¿Listas sus Biblias? Dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, hable a nuestras vidas y que podamos crecer en tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Verdades unificadoras. La primera, dice que es un cuerpo. Por supuesto, se refiere al cuerpo de Cristo, y la idea básica es que quienes entiendan que formar parte de esa familia, me refiero al cuerpo de Cristo, es un privilegio grande, entonces cuidarán del privilegio. Voy a repetirlo. Quienes de ustedes entiendan que formar parte de la iglesia de Cristo es un privilegio grande, pues ustedes entonces cuidarán tan grande privilegio, porque es un honor. ¿Sí me estoy dando a entender? Cualquiera de ustedes que se sienta honrado de pertenecer a X familia, procurará cuidar esa familia, porque es un honor. De allí que las personas que critican, las personas que murmuran, las personas que juzgan una familia, un ministerio o una iglesia, no entienden nada de esto. No se dan cuenta si es que son parte del cuerpo de Cristo, que ellos están deshonrando la iglesia.
y que ellos la están partiendo. Nadie que se siente privilegiado en ser parte de una familia hablará en mal de la familia. Nadie que se siente privilegiado en ser parte de un ministerio o de una iglesia hablará en mal. Oiga, sea en su familia, en un ministerio o en esta iglesia, escríbalo doctrinalmente, porque esta es una verdad unificadora. Cuando usted se tope con personas que critiquen su familia o su iglesia, aun cuando están dentro, y que su intención es hacer ver mal algo de lo que está ahí, esas personas están deshonrando el cuerpo de Cristo. Porque no están, según ellos, están atacando a una persona o a un sistema. Están atacando a la iglesia de Cristo. Están siendo instrumentos de división. Están siendo instrumentos del enemigo. ¿Cuál es el consejo para usted y para mí? Hay que hacerse a un lado de esas personas y nunca usted sea parte de esas personas. Oh, pastor, pero ¿y si uno de estos días a mí se me ocurre que yo ya no debo ser parte de eso? Usted tiene el derecho de no querer ser parte de esa familia o de ese ministerio o de esa iglesia. Llegó entonces el momento de hacerse a un lado, solo y en silencio. Pero si usted es de las personas que anda hablando para usted verse bien y hacer ver mal a esa familia o ese ministerio, usted puede estar dividiendo el cuerpo de Cristo. Y su atentado no es contra la iglesia local, es contra el cuerpo de Cristo, porque es un solo cuerpo. No está partido en pedazos. Todos nosotros, altos, pequeños, gorditos, delgados, simpáticos, odiosos, son parte del cuerpo. ¿De quién es este cuerpo? Pregunto. Díganme. Es de Cristo. Usted está juzgando, usted está criticando, usted está murmurando, no de la persona con la que tiene pleito. Usted está lastimando un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si yo me siento honrado de ser parte de ese cuerpo, yo no hablaría mal de ese cuerpo. ¿Me estoy dando a entender? Segunda verdad unificadora. Está allí mismo en el mismo verso. Dice, un espíritu. Se refiere desde luego a la tercera persona de la Trinidad. Y el punto es, si nuestra profesión de fe es genuina, entenderemos que todos los que son parte de ese cuerpo tienen el Espíritu Santo, ¿cierto? A ver, quiero asegurarme, todos los que son parte del cuerpo de Cristo tienen el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, si entendemos eso, cuando usted juzga, murmura y critica a alguien del cuerpo, ¿contra quién lo está haciendo? Contra el templo y morada del Espíritu. ¿Quién es el templo y morada del Espíritu? ¿A quién usted está juzgando? ¿A quién está criticando y de quién está murmurando? ¿Lo entendió? No me estoy inventando esto. Voy a citarlo puntualmente. Si se me ocurre ahora mismo empezar a juzgar a Osvaldo, bueno, hermano, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Entonces usted es templo y morada del Espíritu. Entonces, si yo empiezo a criticarlo,
¿A quién estoy criticando? Al templo del Espíritu. Porque tenemos un mismo Espíritu. ¿Está claro o no está claro? Pablo lo está poniendo desde otra perspectiva, diciéndonos, ya hablamos sobre sentimientos, es decir, sobre humildad, mansedumbre. Ahora les voy a hablar doctrina. Y la doctrina es que tenemos el mismo Espíritu. ¿Qué le diría o qué me diría yo mismo? Hermano, no se meta en líos contra el Espíritu Santo. No solo grita falta de madurez y de educación, grita de que usted se está metiendo en un lío. Porque, ¿y qué pasa si él o ella están siendo guiados por el Espíritu? Usted está agrediendo algo que el Espíritu está haciendo. ¡Wow! Es serio. Siguiente punto. Dice que tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Una misma esperanza. Esto se enfoca en el futuro de los cristianos. ¿Cuál es el destino de todos nosotros? ¿Cuál es el destino de todos nosotros? El cielo. Entonces, mire, Osvaldo, usted sea gentil, sea judío, me caiga bien o me caiga mal, ¿para dónde va? ¿Para dónde? Para el cielo. Y yo también lo voy a tener que ver. ¡Wow! Una misma esperanza. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté partiendo el cuerpo de Cristo? Si tanto Él como yo tenemos un mismo espíritu, ¿qué sentido tiene estarnos empujando si no importa quién llega primero o quién llega después? Cuando en la autopista de la vida espiritual nosotros nos empujamos mutuamente, cuidado, y el que se desvía de la autopista es usted, tratando de empujar a otro. Es mejor dejar eso así. Y Pablo insiste, son 7 verdades unificadoras para que nadie se olvide de esto. Pienso, Pablo estaba diciéndolo de esa forma. Si a alguien se le ocurre olvidarlo, voy a mostrarles 7 verdades unificadoras. La siguiente dice, un solo Señor. No importa si usted es judío o si es gentil, todos tienen a un mismo Señor. Esta idea surgió porque los griegos tenían santos patronos. Su politeísmo era tan aberrante en donde cada pueblo tenía su propia divinidad. Así es que como el abolengo religioso de ellos tenía esa concepción, les dice, bueno, si ese es su punto, no importa de qué pueblo usted venga, todos tienen un mismo patrono, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y si en el cuerpo de Cristo todos estamos sirviendo al mismo Señor, ¿qué sentido tiene estar discutiendo? El ejemplo a seguir es Jesús. Él nos eligió. ¿Qué sentido o qué solvencia tengo yo? Bueno, déjeme poner el ejemplo y perdón, hermano Osvaldo, voy a seguir con usted. Imagínese que se me ocurre decir a mí, qué mala elección ha tenido el pastor en elegir al hermano Osvaldo como líder de alabanza. Bueno, esa es una posibilidad de que yo haya cometido un desacierto. Pero independientemente de líder de alabanza o no, le pregunto, ¿usted ha sido elegido por el Señor? Sí. ¿Y quién soy yo para cuestionar al Señor? ¡Qué necio! Está bien que me juzgue a mí usted, si quiere meterse en lío, diciendo, el pastor eligió mal.
Pero el pastor de los pastores no pudo haber elegido mal para salvar a Osvaldo. Porque fue él el que lo eligió a usted y me eligió a mí. Sea judío o sea gentil. Lo cierto es que si a mí el Señor me hubiera preguntado y me hubiera dicho: hey Carlos, ¿por qué no haces un perfil de los que te gustaría que estuvieran aquí en esta iglesia? He estado pensando qué escribiría en ese perfil. Perdonen, pero algunos de ustedes no calificarían, fíjese. Y el Señor me respondió: ¿y dónde crees que a mí me importa tu opinión? Si todos ellos son mi elección. Porque todos ustedes y yo somos ovejas de Él. Y Él fue el que eligió ponernos aquí. Él fue el que decidió esto. Ahora, claro, que los altivos, los altaneros, los que no están dispuestos a practicar nada del estudio del domingo, no pueden asimilar esto. Pero sigue, dice que además tenemos una misma fe. Mire, y espero que estemos asimilando esto, independientemente de la personalidad del hermano Osvaldo versus la mía, independientemente de que él es músico, yo predicador. ¿Hay algo de lo que haya dicho hasta este momento que no compartamos, Osvaldo? Tenemos al mismo Señor, la misma esperanza. Todas son verdades unificadoras entre él y yo, entre usted y todos los que estamos aquí. Entonces sigue, ahora una misma fe. Todo lo anterior nos une, esa es nuestra fe. Claro está que hay cosas que nos dividen, como por ejemplo, ¿qué partido político es el suyo? No me importa, me va a decir. Fue una broma. La verdad es que tampoco es importante que yo le diga mi preferencia política, porque eso sí puede dividirnos. Pero nuestra fe está por encima de todo eso, porque nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que no debemos dividir el cuerpo de Cristo. Sigue, que tenemos un mismo bautismo. Los estudiosos siempre se meten en el pleito: ¿y será el bautismo en el Espíritu Santo o será el bautismo en agua? A los estudiosos yo con todo respeto les diría: ¿y qué importa? Y yo no creo que el Señor haya establecido un orden de jerarquía entre ambos bautizos como para decir este es mejor que el otro, o este es primero y este es segundo. Creo que el asunto a recalcar es que ya sea uno u otro, todos hemos sido bautizados por el Señor. Entonces, si tenemos un mismo bautismo, ¿qué importa todo lo demás? Más bien son verdades que nos unen. Y finalmente dice: un Dios y un Padre. Casi es como si Pablo estuviera haciendo énfasis a la doctrina de la Trinidad y diciendo: mire, tenemos el mismo Dios Padre, el mismo Dios Hijo, que se refiere Señor, y tenemos el mismo Espíritu. Bueno, Él es el creador de la iglesia, Él es el Señor de todo esto, Él es el que diseñó una organización llamada iglesia o llamada familia para salvar a la humanidad. Cualquiera que agrede esas instituciones está agrediendo contra la voluntad del Señor. Y se está metiendo en un lío. Y está haciendo daño, ¿qué sabemos a cuántas personas? ¿Por qué? Porque no tuvimos ni la mansedumbre, ni la paciencia, ni la humildad. Bueno,
¿Hemos entendido sobre las verdades unificadoras? ¿Sí, amén o no amén? Me voy a asegurar. Todo esto se trata de que ahora hay 7 verdades doctrinales que nos gritan del por qué debemos ser humildes, mansos y pacientes. El domingo solo se nos dijo, hágalo. Ahora nos dice por qué. Ahora nos dice, usted debe ser paciente porque finalmente tienen el mismo bautismo, el mismo Señor, el mismo Espíritu, la misma esperanza. Vamos, deje todo lo que no es importante y empuje hacia la unidad del cuerpo de Cristo. Si eso estaba claro, entonces ellos podían entender la distribución de los dones, porque los efesios tenían tan grandes divisiones que por cada cosa estaban partiendo las familias y estaban partiendo la iglesia del Señor. Y si eso se estuviera dando aquí, también es algo muy triste. Y es algo que todos debemos reparar y darnos cuenta que eso no es la voluntad del Señor. Y que cuando alguien, recalco, piensa que ese ministerio, que esa familia o esa iglesia ya no es para él y que el Señor le está moviendo, es bueno. Quizás sí el Señor se lo dijo, sin dividir el cuerpo de Cristo, haciéndolo en amor, en silencio, en humildad, en paciencia y en mansedumbre. Ahora vea el asunto de los dones. Vamos al capítulo 4 siempre, pero ahora hasta el verso 7. 4, 7. ¿Lo encontraron? Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, para que podamos entender esto, voy a necesitar llevarles por otros versículos y también hacerles una pequeña gráfica. Porque para muchos, la expresión cautividad cautiva es totalmente nueva. Y parece complicada, pero ya verán que no es complicada. Vayan, por favor, a Lucas 16. Abran la Biblia en Lucas 16. ¿Lo hallaron? Bueno, hagan esto con esa página. Dóblenla así, sin dañar su Biblia. Pónganle una esquinita. ¿Listos? Ahora vayan a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Si usted es nuevo en la iglesia y no tiene Biblia, por favor no se siente incómodo. Consiga pronto una. Si usted es viejo en la iglesia y no trae Biblia, siéntase incómodo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso varios. Póngale también, doble la página otra vez. ¿Lo han hecho? Les explico por qué quiero que doblen la página. Lo que les voy a explicar, si ustedes van leyéndolo y tratan de seguir mi explicación, se van a perder. Si ustedes intentan seguir mi explicación y más tarde corroboran los versos, pienso que les va a ser bien fácil entenderlo. Así es que mejor, en las pantallas están los versos. Sigan los versos ahí y luego mi explicación y en sus casas lo corroboran. Quise que lo marcaran porque es importante que corrobore todo lo que voy a explicar, porque para algunos esto es totalmente nuevo. Vamos primero a Lucas, les voy a contar la historia. Dice Lucas, capítulo 16, verso 27, entonces le dijo, te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Y eso de que subió
Me quedé en eso de que subió. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Él entonces dijo: no, Padre, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo: si no oyen a los Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Siga. Es que me dieron el incorrecto, le pusieron hasta el final. Pongan el inicio, por favorcito. Es Lucas 4:7. Es Lucas 16:19. Y me dieron hasta el 20 y algo, 29. El 19 necesito. Vaya, ahí. Ese es el 19, necesito el 16. El 16 es ese. Solo le han puesto mal. Vaya. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Sí, esto es, solo seguilo despacio con mi voz, Efraín. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Ay, ya no tengo tiempo, me quedan 5 minutos. Lo leen en casa. Les voy a contar lo que pasa. En ese pasaje van a encontrar esta figura. Dice que hay un sitio que se llamaba Seno de Abraham. Y dice que hay otro que se llamaba Hades. Entonces la historia cuenta que aquí estaba Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento. Y dice que aquí en el Hades estaban todos los incrédulos. Sumado a esos incrédulos había un rico. Y aquí había un mendigo llamado Lázaro. Este mendigo en vida fue un hombre temeroso de Dios. Este rico fue un hombre impío. Nadie dijo que el pobre es el que siempre teme a Dios y que el rico es el que nunca teme a Dios. Solo dice que hay uno que obedece a Dios y a otro que no le importa a Dios. Ambos murieron. El rico vino a parar al Hades y Lázaro vino a parar al seno de Abraham. ¿Entendieron hasta aquí? Sí, amén. Cuando Cristo murió, está en esa cita y está en la otra cita de Primera de Pedro y está también en Efesios. Les di 3 pasajes para que corroboren lo que les voy a enseñar ahorita, de modo que nadie diga: no, ¿de dónde sacaron esto? Hay 3 citas que lo comprueban. Bueno, lo que sucede es que todo esto estaba en el centro de la tierra y que cuando Cristo murió, ustedes recordarán que durante 3 días no se supo nada de él. Pero en esas citas dice que Cristo descendió a traer la cautividad cautiva. ¿Quiénes eran esos? Todos estos. Y que se los llevó a la gloria. ¿Y estos por qué no resucitaron antes? Porque la Biblia establecía que Cristo era la primicia de la resurrección, que nadie podía ir al Padre sino a través de Cristo. Más bien Cristo es el que iba a presentar delante del Padre a los santos del Antiguo Testamento. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando Cristo murió, descendió a traer la cautividad cautiva y este sitio llamado Hades se ensanchó. Y dice que es lo que hoy ocupa el infierno y que ocupará por la eternidad. Esto
es la cautividad cautiva. ¿Está claro? ¿Sí, amén o no amén? Dice entonces Efesios, que es nuestro asunto. Vayan de nuevo al capítulo 4 y vayan en sus Biblias. Efesios capítulo 4 y vayan hasta el versículo 8. ¿Listos? Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego da la lista de dones. ¿Qué está haciendo ahora Pablo? Está diciendo, mire, hayan sido los santos del Antiguo Testamento o vayan a ser los santos del Nuevo Testamento, a todos Dios les dio los dones. Y ustedes están ocupando los dones para dividir, no para unificar. Si el Señor es el que hizo esto, usted y yo no deberíamos ocupar los dones para partir la iglesia de Cristo. Y no deberían haber esta noche personas altivas que se creen más hábiles que otros y que hacen las cosas mejor que otros. Porque finalmente es el Señor el que lo ha dado, y no porque lo merezcamos, sino por su gracia. De hecho, yo le tengo una pregunta un tanto filosófica que no tengo respuesta, y la hago con toda reverencia delante del Señor, diciendo, Dios tiene un motivo. Nadie puede ignorar que hay personas a las que Dios les dio grandes dones, y que al principio esas personas con sus dones glorificaron a Dios, pero que en el camino se perdieron y ocuparon sus dones para glorificarse a sí mismos. Si usted me dice, pastor, ¿me puede dar un ejemplo? Eso sería dividir el cuerpo de Cristo. Y aunque yo tenga algún nombre en mi mente, no es sabio ni ético siquiera decirlo en voz baja. Usted ponga el que quiera. La pregunta es esta: oiga, ¿y si Dios, que lo sabe todo, sabía que esta persona en el camino se iba a desviar, por qué se lo dio? ¿Tiene respuesta usted a eso? No, no la tendrá. Excepto que Dios es soberano y que algún propósito Él tenía para hacer eso. Y que si yo tengo fe que Él es Dios, yo estaré callado, aceptando su voluntad con humildad, en lugar de cuestionarla. ¿Me di a entender? Yo creo que todo esto no es complicado. Lo complicado es esta historia del rico y Lázaro. Saben que el rico le dijo a Lázaro, a Abraham, mira, deja que yo vaya un rato allá arriba y le diga a mi familia que esto del infierno es cierto. Abraham le dijo, no, eso no es posible, ya tienen a Moisés y a los profetas, a ellos que le crean. Era una forma de decir, ya tienen la Biblia, que la crean. Yo sé que usted le diría a Abraham, pero mira, si de pronto te aparece un muerto y te dice el infierno es verdad, sí se van a arrepentir, ¿cierto o no? ¿Verdad que si se les aparece un muerto se arrepienten? ¿Verdad que sí? Les voy a demostrar que no. Jesucristo se les apareció, resucitado y con la gloria del Dios Padre, y no se arrepintieron. Y hay algunos de ustedes que han visto personas transformadas por el poder de Jesús. Tampoco eso los mueve.
¿Saben por qué? Porque su corazón está entenebrecido. Esta noche algunos de ustedes han estado en contra de lo que yo estoy diciendo. Porque yo lo dije. Si es que yo no escribí esto. ¿Sabe por qué usted no lo acepta? Porque su corazón está entenebrecido. Si usted tuviera un corazón para el Señor, usted y yo tendríamos que decir, wow, qué mal he estado haciendo. He estado dividiendo el cuerpo de Cristo. He estado ocupando mal mis comentarios, mis actos. Pero si usted no quiere crecer en fe, y les dije el domingo, nadie puede crecer en fe si no pasa tiempo con el Señor. Si usted no estudia la Biblia de forma sistemática. De hecho, los que no siguieron el estudio del domingo no me están entendiendo la mitad de todo esto. ¿Por qué? Porque el domingo, en el capítulo anterior, vimos sobre el asunto de crecer en fe. Y de que no podemos conocer al Señor si no nos acercamos. E hicimos el taller. Entonces, si usted y yo no pasamos tiempo estudiando la palabra y tiempo en oración, esto será más difícil de creerlo. ¿Saben cómo resultará? Hermano Juan, ¿usted hizo amistad el domingo cuando pedí parejas? ¿Vino el domingo? ¿Usted hizo pareja con alguien? ¿Está por aquí? No. Imagínese que si alguien le dice ahora, hermano Juan, me presta $200. Usted va a decir, lo acabo de conocer y mire con lo que sale. ¿Cuánto tiempo tendría que haber pasado para que le preste 200? Unos 20 años, me dijo. Bueno, lo he dicho como una broma, pero ahora el Señor nos ha hablado de una misma fe, de un mismo bautismo. Usted no quiso pasar tiempo con Él memorizando el versículo. No puede crecer. Ni siquiera se acordaban varios de ustedes de las 3 virtudes que nos exigió. Porque no han querido pasar tiempo con Él. Dios quiera, ahora asimilemos lo que Él quiso enseñar. Señor, gracias por tu palabra. Si alguien está sin Jesús, ruego toque su corazón. Mientras oran, rostros inclinados, si usted nunca antes recibió a Jesús, nadie le invita.